todas las partes son interdependientes, ¿no? Los músculos permiten el movimiento, pero si no hubiera articulaciones no se puede llevar a cabo. Si los huesos no estarían allí, los músculos no podrían hacer como su trabajo porque no habría forma de sostener, de mantener el músculo en una longitud esperada. Una característica semiológica importante es que este sistema es el asiento de muchas patologías de atención primaria. Son muy frecuentes los problemas articulares, los problemas osteomusculares, tendinosos, procesos inflamatorios de las vainas, de las bursas, son muy frecuentes, debido a que todo esto está en relación con las actividades de la vida diaria, sobre todo en personas que están sujetas a un esfuerzo físico o una actividad física mayor, ¿no? Hablamos de estibadores, o aún no siendo actividad física extenuante, cansada, agotadora, sí aquellas donde les generan una posición permanente por mucho tiempo. Hablamos de los choferes, de los digitadores de computadoras, las costureras, ¿no? Están sentadas todo el tiempo manejando la máquina, van a repercutir en este sistema. Parte de este sistema que se va a ver afectado y que no lo vemos mucho en clínica, pero algo lo hemos tocado en la teoría, es el sistema facial, ¿no? La desorganización de este sistema termina por generar alteraciones como las lumbalgias crónicas, las escoliosis o las lumbocetalgias, las acroileitis, todas ellas producto de posiciones inadecuadas que en algunos casos, sumados a esfuerzos exagerados o inadecuados, pueden incrementar una patología preexistente o desencadenar una, ¿no? Entonces es un tema muy frecuente en la práctica médica diaria, y además de que muchas afecciones del sistema locomotor están vinculadas con patologías sistémicas, sobre todo de origen autoinmune. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Así es que es un campo que, digamos, involucra mucho la medicina interna, la reumatología, y en algunos casos la traumatología también. ¿Cuál es el objetivo o cuál sería el objetivo de hacer una anamnesis en esos pacientes? De obtener información para llegar a un diagnóstico presuntivo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar bien el problema, ¿no? ¿Cuál es ese motivo de consulta? Y dentro de ese motivo de consulta, identificar cuál es el síntoma principal. ¿Es dolor? ¿Es tumefacción? ¿Es limitación funcional? ¿Se trata de alguna dificultad para algunos movimientos? Definir el tipo de estructura comprometida. Si presenta un dolor, ese es un dolor articular, es un dolor periarticular, es un dolor tendinoso, es un dolor que involucra solo músculo. Entonces toda la tarea anamnésica y semiológica en el examen físico va a estar orientada a descubrir esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está fallando o qué cosa es lo que está expresando ese síntoma en el paciente? A partir de ahí vamos a reconocer los síndromes osteomusculares, osteomioarticulares, y orientar finalmente la hipótesis diagnóstica. Entonces, el esquema mental que debemos tener es: identifiquemos el síntoma principal, ubiquemos qué estructura estaría relacionada con ese síntoma principal. Luego vamos a colocar este síntoma en un patrón específico semiológico, y a partir de ahí hacemos la disquisición para el diagnóstico final. Los motivos de consulta más frecuentes en esta patología es el dolor osteoarticular, es el más frecuente, y la mayor parte de las literaturas, los artículos de revisión tratan justamente este tema, el dolor, desde la perspectiva clínica, fisiopatológica, bioquímica, inclusive hasta psicológica, ¿no? Recuerden ustedes que el dolor tiene un componente psicológico, lo decíamos en una de las clases. Bien, en los trastornos del sistema osteoarticulomuscular cobra relevancia importante, ¿no? Imagínense ustedes que
no puedan deambular libremente, que les cueste ponerse de pie, o que les cueste peinarse inclusive. Un síndrome doloroso de hombro, un manguito en los rotadores lesionados, les va a impedir hacer las actividades de la vida diaria. Y esto involucra no solamente el dolor en sí, sino el componente psicológico que trae consigo, ¿no? La limitación, la incapacidad para hacer cosas, la dependencia de otras personas. Así que hay que tomar en cuenta ese detalle. La rigidez es otro motivo de consulta. La tumefacción, el incremento de volumen de esa zona de manera tumefacta, la deformidad, la debilidad muscular. Pero en este caso vamos a hablar de la debilidad muscular desde el punto de vista osteoartículo-muscular, no desde el punto de vista neurológico. La debilidad muscular desde el punto de vista neurológico tiene que ver con una afección neuronal que limita la movilidad, ¿no? Una denervación muscular. La limitación funcional, ya habíamos dicho, que puede traducirse en una limitación del arco de movimiento o del rango de movimiento. Recuerdan, en osteomuscular hablábamos de la libertad de movimiento que se mide en grados de una articulación, que en una articulación como el codo, por ejemplo, puede llegar a 150 grados, 160 grados, dependiendo de la elasticidad de los componentes que forman la articulación del codo. Y el trastorno de la marcha, ¿no? Con relación a la marcha, este sistema, cuando se afecta un lado que tiene simetría, suele afectar también el lado contralateral, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cadera, una coxalgia. ¿Qué va a hacer el paciente para poder compensar esa coxalgia? Va a empezar a cojear, ¿verdad? Va a caminar cojeando. Pero cuando cojea, el peso en algún momento lo va a trasladar hacia el lado sano. Si esto se repite consuetudinariamente, termina afectando el lado sano. Entonces, la implicancia de una afección en una articulación determinada que tiene su correspondencia simétrica va a terminar afectando a la otra, ¿no? Estos trastornos de la marcha hay que tomarlos en cuenta y vamos a conversar un poquito sobre cada uno de ellos. En el caso del dolor osteoarticular, para redondear el concepto y tenerlo más claro, para este tipo de patologías diremos que es esa sensación plagada de un componente subjetivo, emocional, que traduce un daño real, aparente o potencial, ¿no? Y que puede estar originado en cualquiera de las estructuras dentro de la misma articulación, en los componentes que forman la articulación. Hablamos de la cápsula articular, los ligamentos, los tendones que refuerzan la articulación, o puede estar en el músculo, en el tendón del músculo, o de repente en el mismo hueso, ¿no? Recuerden, el periósteo es muy sensitivo. Un proceso inflamatorio en esa zona podría generar un dolor bastante marcado. Es importante tener presente que no todos los tejidos tienen la misma capacidad de percibir dolor o de comunicar dolor en todo caso, ¿no? Frente a un estímulo, no todos los tejidos van a poder traducir ese estímulo en una sensación dolorosa. Y eso es importante porque nos permite ir descartando qué estructuras no podrían doler, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso tiene inervación. No lo tiene, ¿verdad? Salvo esa capita que lo cubre en algunos cartílagos. ¿Cómo se llama esa capita? El pericondrio, ¿no? El pericondrio. Pero el cartílago en sí no lo tiene. ¿El hueso tiene inervación? Sí tiene hueso, ¿no? El hueso tiene inervación. ¿Y por dónde viaja? ¿Por cuál es la zona por donde discurren los nervios en el hueso? Walker, ¿no? Los canales de Walker que unen los sistemas de Haber, ¿cierto? Ahí van los vasos sanguíneos, arterias, venas y los nervios. Entonces sí hay inervación, pero su respuesta sensitiva no es tan intensa como por ejemplo en el músculo. En el músculo se percibe más el dolor.
Si tú percutes un hueso, no vas a sentir mucha molestia, pero si lo fracturas, sí. El músculo, si lo percutes, sí te podría doler, ¿no? Entonces, la respuesta al dolor va a variar según el tipo de estructura que esté afectada. Ahora, en toda afección de este sistema, el dolor se constituye en una forma de definir si la alteración es de naturaleza mecánica o inflamatoria, ¿no? Un dolor de origen inflamatorio difiere en algunas características del dolor degenerativo, del dolor estructural, al que llamamos mecánico. Cuando tenemos un daño mecánico, una articulación, usualmente está relacionado con una artrosis, mientras que un proceso inflamatorio está más relacionado con una artritis. Y las características del dolor varían en uno y otro. Por ejemplo, vean ustedes la artrosis. Hablemos de una gonoartrosis, o sea, una artrosis de rodilla. El dolor básicamente va a ser de origen mecánico, mientras que en la artritis, por ser un proceso inflamatorio, específicamente de la sinovial se inflama, hace un crecimiento, forma una especie de paños por dentro que genera un dolor con el desplazamiento. Todo proceso inflamatorio va a generar la emisión de citoquinas. Estas citoquinas aumentan la sensibilidad de las terminaciones libres y eso transmite o genera el estímulo para que se transmita la sensación dolorosa. Así es que, y las tendinitis que se producen, por ejemplo, en el hombro, que es lo más conocido, las tendinitis del manguito de los rotadores, ya no es un dolor propiamente articular, no sería ni una artrosis ni una artritis, sino sería un dolor periarticular. Algunos autores hablan de una artritis periarticular. Una cosa media rara, porque hablar de artritis es articular, ¿no? Y ponerle apellido periarticular como que desnaturaliza la primera frase, ¿no? No tiene mucho sentido, pero van a encontrar algunos autores que mencionan esa terminología. No sé si es error de traducción o realmente lo consideran así. Entonces, las características del dolor osteoarticular en los pacientes adultos se va a caracterizar por ser de un inicio generalmente brusco. Por ejemplo, la gota, ¿han hecho hablar de la gota? La enfermedad de los Reyes, esa enfermedad que se produce por un acúmulo de ácido úrico que cristaliza, precipita a nivel de las articulaciones y genera dolor. Esto es agudo porque generalmente se presenta en las noches después de una copiosa ingesta de carnes o mariscos. Y también la artritis séptica, ¿no? Un paciente con una infección que se localice en la articulación va a generar un dolor agudo, intenso. A diferencia de los desgastes, el desgaste articular, el daño del cartílago en la artrosis hace o genera un dolor que se va presentando de manera insidiosa, progresiva, paulatina. Es una presentación más crónica en el tiempo, ¿no? Dura más. Ahí tenemos las famosas artritis reumatoideas, ¿no? La artritis reumatoidea. Y la artrosis cuando se presenta en forma de desgaste, en poquitos, ¿no? Hay pacientes que vienen, digamos, 4 o 5 años antes de que aparezcan las evidencias radiológicas, ya presentan el dolor, ¿no? Un dolor tenue, suave, que va aumentando, que se presenta generalmente con el movimiento y cede con el descanso. La otra característica del dolor es la evolución, ¿no? En el tiempo. Aquí hacemos una salvedad. Para efectos de este sistema, consideramos dolores agudos cuando el tiempo de duración es menor de 6 semanas y dolores crónicos cuando el tiempo es mayor de 3 meses. Entre este intervalo hablamos de dolores subagudos. Digo la salvedad porque no todos los sistemas o aparatos o no todos los diagnósticos sindrómicos que van a ver en el curso tienen este rango de tiempo, ¿no? Para algunos el tema agudo puede ser menor a 2 semanas. Entonces va a depender de qué sistema o aparato estemos realizando. En el caso de osteomioarticular es este intervalo, ¿no?
Ahora, el dolor puede presentarse en una sola articulación, puede presentarse en algunas articulaciones o puede presentarse en muchas articulaciones. Hablamos de mono, olivo y poliarticular, ¿ya? Esta terminología tienen ustedes que manejarla porque en las historias clínicas señalan, ¿no? Por ejemplo, paciente con dolor en la articulación metacarpofalángica proximal derecha, dedo índice. Paciente con dolor en la articulación metacarpofalángica derecha, dedo medio. Paciente con dolor articular carpometafalángica dedo anular. Y así van enumerando una por una, ¿no? Si tienes varias articulaciones, define, o es una olivoarticular o es una poliarticular, ¿no? Para que quede más claro. Cuando tenemos un dolor articular también vamos a encontrar que siempre el dolor está bien localizado, ¿no? Que la localización es más precisa. El paciente nos suele decir dónde exactamente le está doliendo, a diferencia de lo que es un dolor visceral, que es más difuso, aquí es más localizado. Y también es importante establecer la intensidad, ¿no? Qué tan fuerte es el dolor o qué tan intenso es. Ahí usamos pues la famosa escala de 1 al 10, ¿no? Que puede ser visual o puede ser hablada. Al paciente se le pide que clasifique su dolor en algún número entre el 1 y el 10. Hacer una caracterización correcta, es decir, conocer cómo inició el dolor, cuánto tiempo duró, cómo fue la progresión, qué tipo de articulaciones está cogiendo, nos permitiría orientar mejor hacia la patología de origen. Así como hablábamos ayer de que los trastornos de piel y linfáticos eran transversales a muchas patologías, aquí también aparecen, pero en menos intensidad, porque muchas de las patologías de este sistema son propias del sistema, pero hay otras que vienen acompañadas de trastornos articulares. Por ejemplo, hablamos de artritis. La artritis reumatoidea, si bien una de sus manifestaciones es la artralgia, y quizás sea esa la manifestación más importante, no necesariamente representa una enfermedad propia de la articulación, ¿no? La artritis reumatoidea es más una enfermedad autoinmune, sistémica, y coge la articulación como parte de su sintomatología, pero no es propiamente la enfermedad articular. El ritmo de dolor también es importante, y aquí es donde vamos a definir el dolor mecánico, diferenciándolo del dolor inflamatorio. Cuando decimos que el dolor de una articulación es de origen mecánico, cuando aumenta con el movimiento, con el esfuerzo, cuando mejora con el reposo, y a diferencia del inflamatorio, pocas veces encontramos una rigidez marcada. Esa rigidez en donde después del descanso, puede ser al despertar en las mañanas o después de un descanso mediodía o media tarde, nos cuesta un poco lograr la flexibilización de las articulaciones. La mano se pone rígida o la rodilla se pone rígida, dependiendo de qué articulación es, pero el hecho es que se pone ligeramente rígido. Esta rigidez no dura mucho, ¿no? Y no es muy intensa. Usualmente dura menos de 30 segundos o 30 minutos. En cambio, en la inflamatoria, la rigidez es más duradera. Incluso para hacer un diagnóstico de una artritis reumatoidea, debemos tener como límite o como parámetro 60 minutos. Dolores matutinos con rigidez mayor de 60 minutos. Además, hay un detalle importante. Si el paciente se queja de dolor y dice que cuando comienza la marcha duele, pero conforme va haciendo la marcha o haciendo el movimiento, el dolor se va atenuando, apuesten a que es un dolor de origen inflamatorio, ¿no? De origen inflamatorio. Entre los dolores de origen mecánico tenemos la artrosis, específicamente la gonoartrosis, la coxoartrosis y las lumbalgias de origen mecánico. Y en los inflamatorios, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no?
artritis reumatoidea. El lupus también puede producir dolores articulares, la esclerodermia, todas pueden producir un dolor articular de origen inflamatorio. El otro motivo de consulta suele ser la rigidez, que es la sensación subjetiva propia del paciente que de no poder iniciar el movimiento tras el reposo, ¿no? El paciente está sentado y quiere levantarse y le cuesta extender las rodillas. Esa rigidez lo que manifiesta es un problema inflamatorio de la misma articulación. Por eso decíamos que en el dolor de origen inflamatorio la rigidez dura más y es más notoria, es más evidente, mientras que en el mecánico no tanto, ¿no? Ejemplos: una rigidez, como le decía, mayor de 60 minutos nos habla de inflamación, una rigidez menor de 30 minutos nos habla de un trastorno mecánico asociado a artrosis generalmente, ¿no? Un desgaste articular o periarticular. La tumefacción es el aumento de volumen visible, ¿no? o palpable en la articulación, y hay que tener mucho cuidado cuando veamos una articulación aumentada de volumen, porque las características que vamos a descubrir nos puede decir si ese aumento es inflamatorio, es infeccioso, es traumático o es metabólico. ¿Se les ocurre algún ejemplo traumático de un incremento de volumen de la rodilla, por ejemplo? De una tumefacción de rodilla. De un accidente de automóvil. ¿Ya? ¿Qué podría causar ese accidente en la rodilla para que aumente su volumen? Al momento de impactar contra la rodilla puede haber una ruptura, ¿no? Y esto lo que puede causar es una inflamación en general, ¿no? ¿Ya? Cuando ocurre la inflamación, las secreciones, el exudado que se forman están dentro del tejido, Claro. ¿no es cierto? Bien, en un golpe, en una contusión podría suceder eso, pero lo más serio es que una contusión te pueda producir una ruptura de vasos sanguíneos, provocar un sangrado interarticular, lo que se conoce como una hemartrosis, ¿no? Una hemartrosis, aumenta el volumen. Y hay una forma sencilla de diferenciarlos a través del famoso signo del témpano, no sé si lo ha practicado, el signo del témpano, que es poner al paciente en el cúbito dorsal, extender la rodilla y presionar la patela, el hueso patelar, lo presionamos como hundiéndolo en la rodilla. Y si retiramos o dejamos de hacer fuerza, la patela va a regresar a la superficie, ¿no? Lo que indicaría que hay una presión allí que lo está devolviendo. Y generalmente pues, una presión hidrostática, ¿no? Presencia de un derrame articular. Es como cuando ustedes quieren meter el cubito de hielo en el agua, ¿no? El cubo está flotando, ustedes empujan el hielo y lo devuelven, ¿no? El signo del témpano de hielo para definir si es que esa tumefacción es por un derrame articular. También puede ser la tumefacción por un edema del tejido periarticular, que sería una contusión, ¿no? Se hincha, se edematiza, o puede ser por la formación de un proceso inflamatorio, un absceso. Si hay producto del golpe, hay una solución de continuidad de un germen y genera el proceso infeccioso inflamatorio. La inflamación, recuerden, dentro de las sustancias que se emiten está la histamina. La histamina es un vasodilatador, favorece la extravasación de líquidos al intersticio, formando la imagen edematosa que observamos, ¿no? Y existe una tumefacción que tiene que ver más con el engrosamiento ya de las articulaciones, de la estructura de la articulación. Y ahí es muy conocido la artritis reumatoidea, que provoca una hipertrofia de la sinovia, ¿no? La sinovia, ¿qué cosa es la sinovia? ¿Dónde estaba la sinovia? Es la cara que reviste toda la cápsula articular, toda la articulación, no solamente la cápsula, ¿no? Hace la cápsula, se repliega, se devuelve y cubre el cartílago articular, va hacia el otro lado, cubre el cartílago articular, dejando recesos a los lados
pero finalmente cubre todo, ¿no? Todo esa sinovial, ese tejido sinovial se inflama, se pone grueso y empieza a generar la tumefacción en la rodilla. Para evaluar la tumefacción, siempre comparemos, ¿no? A veces viene el paciente, doctor, se me ha hinchado el codo. Ya. Ustedes evalúan el codo e inmediatamente piden el otro codo también, para compararlos. Porque a veces, bueno, me ha pasado, creo que otros colegas probablemente también, que el paciente viene porque siente hinchado el codo y cuando lo comparamos con el lado opuesto, tiene el mismo volumen, la misma simetría. No hay signos de que uno esté más hinchado que el otro, pero puede ser la sensación de tumefacción, de hinchazón, que puede limitar un poquito su movimiento. También es importante, frente a una tumefacción, evaluar las características de la piel. Si hay eritema, si está caliente, si está inflamada, es decir, hay dolor cuando lo tocan, ¿no? Podríamos hablar de una herpes séptica o de un edema infeccioso, ¿no? una contaminación de tejido subcutáneo, y eso generar una edematización de la zona. Entonces, recordar, cuando vemos tumefacción, comparar con el lado simétrico. Evaluar las características de la tumefacción: dolorosa, caliente, con color, y determinar si esta tumefacción tiene o no un efecto en la limitación de la movilidad. La mayoría de las tumefacciones limita, tiene cierto efecto en el rango articular, pero aquellas tumefacciones asociadas a dolor van a limitar mucho más, ¿no? Las artritis, por ejemplo, los problemas, las hematosis van a limitar mucho más. Es muy frecuente, por ejemplo, el derrame articular en las artritis infecciosas, ¿no? De causa infecciosa. En la gota, los cristales presentes en la articulación generalmente producen daño y dolor durante el movimiento. La hipertrofia sinovial propia de la artritis reumatoidea y el edema periarticular, que está relacionado muchas veces con las bursas, ¿no? ¿Recuerdan lo que eran las bursas? Las bolsas. Claro, son esas bolsitas que tienen una membrana como la sinovia, que contiene un líquido que permite que los tendones se deslicen suavemente, o que el músculo y el ligamento reposen sobre evitando la fricción y el roce, ¿no? Es muy frecuente las bursitis en hombros, incluso en la subescapular, la bursa subescapular, la subdeltoidea, son las que más se suelen inflamar. Luego evaluamos otro motivo de consulta, son las deformidades, ¿no? Las alteraciones en la forma de la estructura. Recuerden que nosotros tenemos una actitud, una posición, ¿no? En el espacio, una actitud que la venimos desarrollando desde pequeños. Cuando esta actitud viene a alterarse por algunas patologías, esta alteración puede quedar cuasi permanente y generar desviaciones en el eje que duran mucho tiempo si no son permanentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo haber hecho un esfuerzo intenso y producto de eso me genera una lumbalgia. Esta lumbalgia, durante el proceso de enfermedad, no me permite caminar, pero conforme va avanzando la enfermedad, voy mejorando, encuentro cierta posición que me da un alivio. Esta posición antálgica la voy a mantener mientras tenga el proceso, pero algunos pacientes esta posición antálgica la mantienen casi permanente. O sea, ya pasó el proceso, pero siguen así medio desviaditos, ¿no? Esa característica debemos recogerlo siempre para saber si la deformidad que estamos viendo es producto o secuela de una afección anterior o
vemos una deformación, lo primero que pensamos es un problema crónico, más que un problema agudo. Lo más frecuente es que sea algo crónico, algo que viene deteriorando gradualmente esa estructura. Por ejemplo, los adultos mayores sufren mucho de la artrosis, especialmente las gonoartrosis, o sea, las artrosis de rodilla. Ahora, si el paciente tiene un ligero valgo, cuando la articulación se siga desgastando, va a acentuarse más el valgo, ¿no? O si tiene un ligero valgo, cuando se desgaste la articulación, el varo se va a acentuar más, ¿no? Por este fenómeno crónico de desgaste. Entonces, cuando hagamos la evaluación de este paciente, tenemos que evaluarlo tanto en la posición de reposo como en la posición habitual en la que actuaría esa estructura dañada. Si veo que es rodilla, yo haría la evaluación pasiva, dejando simplemente viendo forma, deformaciones, alteraciones en el volumen, y luego haría la marcha para ver si se nota o no ese varo o ese valgo, para ver si es que esa alteración ese dolor, esa molestia en la rodilla está generando una deformación. Tenemos como ejemplo lo que mencionaba, la desviación cubital de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea genera en el tiempo, esto pasa muchos años, genera una alteración en las fuerzas musculares, predominando las fuerzas de los extensores frente a los flexores. Entonces la mano, en vez de estar en esta posición, se va hacia afuera, se hace una desviación hacia el lado cubital. Y es bien marcada porque hay un daño a nivel de las articulaciones carpofalángicas o metacarpofalángicas, que hacen que, digamos, la mano esté recta, pero el dedo se vaya en este sentido. Yo no lo puedo hacer con el tema esto, pero más o menos así, y se forma un ángulo bien agudo, ¿no? Esta es una deformación típica. O en las artrosis se forman unas bolas alrededor de la articulación, se forman unos nódulos que a los pacientes con un tema estético les preocupa más que la propia enfermedad. Ya habíamos dicho, el valgo se podía producir también por este daño a nivel de la articulación de la rodilla, por desgaste del platinotibial o del cóndilo femoral. Ya ustedes conocen también las típicas deformaciones de los dedos, ¿no? El dedo botonero, el dedo cuello de cisne, ¿no? Claro, que van a producir enfermedades crónicas también, ¿no? Algunas veces por neuropatías. Y la limitación funcional. La limitación funcional la podemos evaluar en el interrogatorio, ¿no? Preguntarle al paciente si tiene alguna dificultad para hacer sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como la polimiositis, la dermatomiositis, en donde existe una debilidad muscular proximal. O sea, todos los músculos que están más cercanos a la articulación se debilitan. Entonces, estos pacientes tienen dificultad para levantar el brazo, por ejemplo. Movilizan los dedos, las manos, pero para levantar el brazo les cuesta porque los músculos están debilitados, están con un proceso inflamatorio crónico. Por lo tanto, a ellos les cuesta peinarse. Si ustedes le dicen en el examen, ahí, en la consulta, dicen, a ver, simula que se está peinando, lo que ellos hacen es esto, levantar y agachar la cabeza y hacer esto, ¿no? Porque no pueden mantenerse así y levantar el brazo, ¿no? O están sentados y le pides que se ponga de pie, ¿no? Que se ponga de pie. Los músculos que hacen que yo me pare son los músculos proximales, glúteos, el músculo femoral. Entonces,
Cuando ellos se quieren poner de pie, no hay fuerza acá. ¿Qué hacen? Se inclinan hacia adelante, ponen las manos sobre las rodillas y con los brazos se ayudan y se levantan, ¿no? O a veces usan su bastoncito o piden que alguien los jale, ¿no? Por falta de fuerza en ellos. Son algunas características que expresarían esa limitación funcional por estas patologías. Junto con la limitación funcional se pueden presentar otros síntomas que explican en parte la limitación, como son el dolor. Si a ti te duele una articulación, obviamente no vas a poder hacer todo el rango articular. O si existe una rigidez, como la que hemos visto antes. ¿Alguien ha visto a un paciente con una secuela de DCB o accidente cerebrovascular? ¿Sí? Al principio, cuando están los primeros 4 o 6 semanas, la parálisis es flácida, puede flexionar pasivamente o activamente. Pasivamente lo pueden mover fácilmente, ¿no? Se mueve. Pero conforme pasa el tiempo, 8 o 10 semanas, se vuelve rígido. Ese músculo se pone espástico y ya no se puede flexionar fácilmente. Entonces están duros, ustedes quieren flexionar y les duele, ¿no? Esa característica es la que puede generar o genera de hecho una limitación funcional, en este caso rigidez. La debilidad muscular, le decía, el tema de la polimiositis, que no puede levantarse o peinarse, y las deformidades estructurales, ¿no? Por ejemplo, conocí a una persona que tuvo un accidente de tránsito, se fracturó el húmero y cuando le hicieron la operación aparentemente no consolidó la fractura, no consolidó. Entonces se formó una pseudoarticulación. O sea, el tejido que debió quedarse como óseo, sellando ese callo óseo, no se formó. Se formó un pequeño callito cartilaginoso. Entonces esta zona de aquí, el fémur, también se doblaba como si fuera un codo más. Prácticamente tenía 2 codos, ¿no? Lo malo de este codo es que era bidireccional. O sea, podía doblarse hacia acá o hacia afuera, ¿no? Entonces era una deformación bastante marcada. Cuando le sucedió eso, cuando le conocí a la señora tenía algo de 72 años más o menos. Y eso le pasó cuando era joven. O sea, hablábamos de más o menos unos 50 o 45 años atrás. En esa época, 50 o 45 años atrás, era hablar pues, de la edad más antigua de la medicina en Perú. O sea, no teníamos tanta ciencia, ¿no? Ni tanto acceso a la tecnología. Entonces, de alguna manera, no aceptable, pero comprensible que haya pasado eso, ¿no? Porque no había mucha disponibilidad de elementos. Entonces, la limitación funcional debe evaluarse principalmente de acuerdo con las actividades diarias del paciente. Si la enfermedad que tiene, el trastorno que tiene, está limitando su vida diaria. No vamos a hacer énfasis en si el pata levanta pesas y si puede levantar pesas o no. Es obvio que no lo va a poder hacer, pero el impacto de la limitación funcional va a estar dado por qué tanto afecta tu vida diaria. ¿Alguna vez han hecho ejercicios después de tiempo, sobre todo sentadillas, levantar pesas? ¿Cómo le fue en el baño? ¿Ah? No es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Cómo le fue para intentar subir al micro? Quieren que el micro se pare allí, un paso más y te duele, ¿no? Entonces, esas limitaciones funcionales que afectan tu vida, tu día a día, son las que más perturban. Son las que más perturban. Ahora, un detalle importante que tiene que ver con la parte psicológica también. Hay gente que tiene afecciones que deberían causar una gran limitación. Hay gente que tiene limitaciones que no deberían causar una gran limitación. Sin embargo, ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. Hay pacientes que tienen mucha limitación con afecciones que no lo merecen, pero lo tienen. Entonces, cuando evaluemos eso. Evaluemos la subjetividad de la limitación versus la objetividad del daño que tiene. Porque eso nos va a permitir a nosotros estimar en el proceso terapéutico cuál es mi techo, ¿no? Si la afección no es muy marcada, pero la limitación es muy acentuada,
Entonces yo digo, podemos recuperar esa limitación. Podemos hacer que el paciente de repente, ya pues, por lo menos se abotone la camisa, ¿no? Hay gente que no puede hacerlo, los pacientes que tienen la dermatoidea avanzada no pueden ni siquiera abotonarse la camisa, no pueden ni mover la cucharita del té, es muy complicado. Entonces evaluemos ese aspecto también. Psicológicamente hay que concretar en el paciente lo que puede y no puede realizar. Hay una escala, inclusive una escala de independencia en la vida diaria, que lo manejan mucho las enfermeras en hospitalización. Cuando tengo oportunidad de ver una historia clínica, váyanse a los apuntes de enfermería y ahí hacen su escalita para que ustedes vean cómo valoran esas limitaciones. Para ellos es muy importante porque así clasifican al paciente que requiere prioridad y los que no requieren prioridad, ¿no? Los pacientes que tienen limitaciones severas para la actividad diaria obviamente van a estar mucho más pendientes de ellos, ¿no? Movilizarlos, desplazarlos, ver si es que han hecho sus deposiciones o no. En cambio, los que tienen más independencia no requieren tanto soporte, ¿no? Y el contraste, la comparación también es importante. Tiene limitaciones, por ejemplo, se levanta el brazo hasta aquí. Hay una limitación, debería levantar un poco más, pero solamente levanta hasta aquí. La pregunta es, ¿desde cuándo levanta hasta aquí? ¿Desde que apareció la afección o desde mucho antes? Una anécdota. Hace un tiempo estuve, justo fue en el hospital de Huaycán, pasando visita y llego y el interno ya había evolucionado a los pacientes. Ya estaban listos para hacer la descripción clínica, decidir alta o continuar tratamiento o modificar tratamiento según resultados. Pero había un paciente de 68 años que estaba echadito. Yo entro y justo ahí en la cama donde está él, ¿no? Y me mira, yo lo miro, nos miramos y lo veo a él así, ¿no? Así. Entonces yo sospecho que es una parálisis, ¿no? Entonces empiezo a conversar con el interno y me empieza a narrar los datos de esto. Y efectivamente era una parálisis. Pero el motivo de ingreso fue dificultad respiratoria. El diagnóstico fue una neumonía en la comunidad. Ya tenía 10 días en el hospital. Todos sus controles estaban normales. Ya había superado la neumonía, ya estaba comiendo con ayuda, no podía comer solo, pero con ayuda comía. Entonces le pregunto, ¿por qué no le han dado de alta a este paciente? ¿No? Yo entro a hacer visita, el que hizo mis vistas anteriores son otros médicos, pero el interno es el que está constante. Entonces me pregunto por esa razón. Y él me dice, lo que pasa es que aún no se recupera, ¿no? Aún no moviliza su cuerpo. Y le pregunto, ¿y esa dificultad para movilizar es reciente? ¿Entró el paciente así? Y me queda mirando con un espasmo así como de, no te entiendo, ¿no? Digo, no, ¿el paciente entró con la parálisis o la parálisis sucedió aquí? ¿O vino por la parálisis más la neumonía? Me quedó mirando igual. Entonces le digo, busca la historia. Busca la historia y no había ningún dato de eso. Entonces le pregunto al paciente y no hablaba muy bien, así que inferí que era antiguo, pero para corroborar le pedí al interno que buscara al familiar y conversara con el familiar. Bueno, viene la hija y la hija nos dice, no, todavía esa parálisis ha pasado como 5 años, se ha quedado así. Entonces le digo, ¿estás esperando que se recupere de la parálisis de 5 años aquí en el hospital? ¿No? ¿Qué pasó? Que no percibieron esa dificultad como un hecho antiguo y no actual, ¿no? Entonces el paciente estaba pasando vida ahí, pues, ¿no? Y la familia que bien, porque lo tiene hospitalizado, bien atendido, no se preocupa de nada, todo porque alguien no hizo una buena historia clínica, no refirió esa limitación como un hecho antiguo, ¿no? De todas las enfermedades autoinmunes que están muy relacionadas con el sistema articular, óseo y muscular, decía que las enfermedades autoinmunes son las más comunes y las más notorias.
y vean cómo la artritis reumatoidea puede ser la más invalidante, ¿no? La más invalidante. La paciente que más recuerdo con artritis reumatoidea es una paciente que cuando la conocí pesaba 19 kilos. 19 kilos. Yo la conocí más o menos cuando ella tenía sus 63, 64 años. Estaba postrada, no deambulaba. Su artritis reumatoidea era la famosa artritis juvenil, la que aparece a los 19, 18 años. O sea, miren los años que tenía, ¿no? Ella, lo único que tenía sano era su intelecto. O sea, pensaba, razonaba, nada bien. El resto de su cuerpo no iba de la mano con ella. Y no se podía alimentar bien. Entonces su esposo era el que le daba la comida, el que la atendía y todo. La invalidó tanto que llegó a ese estado de postración. No podía hacer nada. Pero su intelecto estaba muy bien. Y ella era la que tenía las ideas creativas para que el esposo pueda seguir manteniéndola, ¿no? Negocios, cosas como esas, ¿no? Y una cosa creativa que me llamó mucho la atención es que como el esposo tenía que estar en diferentes zonas de la casa y era medio sordito, cuando ella necesitaba algo tenía que gritar, ¿no? Tenía que gritar. Entonces un día llego, la voy a tener todo un ratito, me dice, Cholo, le dice, Cholo, ¿dónde está la enana? La enana, ¿quién está buscando? Llega el esposo con la chata. ¿Y por qué le decía enana? No, es que como los vecinos escuchan cuando yo grito, para que no sentirme mal, digo enana. Así nadie se da cuenta que es una chata. Nadie se da cuenta que quiero defecar. Ese es el tema. Miren ustedes cómo el grado de discapacidad, o sea, ¿se imaginan 19 kilos? ¿No? Es algo increíble. Bueno, hay otras patologías que también generan incapacidad, ¿no? El codo del tenista, ¿no? El síndrome del carpo, afecciones como la gonoartrosis, la artrosis, los pies cabos, todos esos trastornos van a producir limitación funcional. Y la debilidad muscular, que bueno, como les decía, un enfoque neurológico difiere un poquito de esto. En esencia es lo mismo, el concepto es el mismo. La debilidad muscular no es otra cosa que la fuerza, la disminución de la fuerza. Por lo tanto, para evaluarla, vamos a hacer todas las técnicas para evaluación de fuerza, ¿no? Tenemos la escala de Galier, por ejemplo, para ver fuerza contra gravedad, sin gravedad, con oposición, sin oposición. Una de las manifestaciones de la debilidad no neurológica es el dolor. Si tú sientes que te duele movilizar un músculo, no lo vas a hacer y te vas a sentir débil, entre comillas, porque mientras más fuerza haces, más te duele. Entonces, por intentar generar movimiento, el dolor se despierta y eso hace que se limite ese movimiento y se entiende como una debilidad. Pero no lo es, ¿no es cierto? No lo es, pues la debilidad es la falta de fuerza. En este caso, no quiero mover porque me duele. Entonces, en el examen físico, en el interrogatorio, tenemos que definir eso. Tengo débil el brazo, doctor. ¿Por qué? Porque no puedo moverlo. ¿No puede moverlo porque no puede o porque le duele? Me duele, doctor. Entonces no es debilidad, ¿verdad? Ya no es debilidad. Es el dolor el que limita el movimiento. Lo mismo sucede con la fatiga. ¿Recuerdan lo que era fatiga? Pregunta de examen de hoy, de ayer, no de martes. Bueno, iba a ser. ¿Qué cosa es la fatiga? Sensación de cansancio después de un esfuerzo físico. Sensación subjetiva, ¿no? Sensación subjetiva. Y que no desaparece con el reposo. O sea, por más que descanses, sigues fatigado. Porque es la sensación subjetiva, psicológica. Mi cansancio está acá, no está en mi cuerpo, ¿no? Hay que diferenciar eso también cuando evaluamos debilidad muscular. Como han respondido bien, ya no viene en el próximo examen, ¿no?
Entonces, evaluar la debilidad muscular nos permite de esta manera diferenciar esa pseudo debilidad de una debilidad real. Cuando observamos, intuimos o sospechamos de una debilidad o el paciente nos menciona una habilidad, siempre irse a la simetría, ver si el lado contralateral también presenta esa debilidad. Segundo, ubicarla en el contexto de la estructura. La debilidad es proximal, es distal. Una debilidad proximal da la miopatía, por ejemplo, ¿no? Una debilidad proximal de una miopatía producto de un proceso inflamatorio como sería la artritis reumatoidea, ¿no? Que no permite la movilidad o la contracción fuerte. Entonces, uno, comparar ambos lados, ver simetría, si la debilidad es en ambos lados. Dos, fijarse si es que la distribución es proximal, es distal. Y tres, preguntar al paciente, ¿esa debilidad se presentó súbitamente? ¿Se presentó gradualmente? ¿Comenzó con una pequeña debilidad y luego fue aumentando hasta el grado de ya no poder mover el miembro? ¿No? La progresión. Le decía, la polimiositis y la dermatomiositis, que son afecciones de origen autoinmune que afectan los músculos generando un proceso inflamatorio muscular crónico, provocan una debilidad proximal. Por ahí hacemos un diagnóstico. Y las neuropatías periféricas generalmente están relacionadas con la debilidad distal. Analizado los principales síntomas de consulta, pasamos a ver los antecedentes. ¿Qué antecedentes son relevantes en un problema en el sistema óseo-artículo-muscular? A la cabeza los traumatismos, ¿no? Son la principal causa, sobre todo en jóvenes, ¿no? En el deporte, en la actividad diaria, en los accidentes, al huir de un extorsionador, al escapar de un asalto, puede sufrir un accidente y formar un traumatismo. Fracturas, luxaciones, esguinces, cualquier traumatismo que pudiera ser evidente al momento. Pero también no olvidar los microtraumatismos, las lesiones pequeñas que se van produciendo en el tiempo producto de una actividad repetitiva, ¿no? Se imaginan, han hecho percusión ayer, ¿se imaginan percutir en el mismo dedo a 50 pacientes en el día? ¿Habrá microtraumatismos en su dedo crecímetro? A ver, y eso le va a generar dolor y molestias, ¿no? Ahora imagínense esos microtraumatismos en el calcáneo, ¿no? De un paciente de una persona que trabaja de pie 8 horas al día, ¿no? Y a veces hasta 12 horas, los vigilantes tienen turnos así, de pie. ¿Se imaginan a estos patas de los usuarios de Junín que están parados ahí en el Palacio de Gobierno como postes inamovibles? ¿No? Es terrible, provocan microtraumatismos. Las actividades laborales y deportivas, de hecho, que van a generar mayor riesgo de traumatismo, pero también de sobrecarga, de un exceso de trabajo sobre la estructura o el músculo de la articulación que corresponda. ¿Por qué creen ustedes que hay una enfermedad que se llama el codo del tenista? Porque se le produce mucho a los que juegan tenis, ¿no? El tema del saque, ¿no? También es importante cuando evaluamos a un paciente si ha habido un antecedente infeccioso. Muchas arterias sépticas comienzan con un foco distinto a la articulación. Hay un problema previo o una artritis reactiva. También podría ser producto de una infección respiratoria aguda, ¿no? Si hay enfermedades sistémicas como reumatológicas que nos estarían hablando de problemas inmunológicos. Todas las enfermedades reumatológicas, sin temor a equivocarme, todas son de origen autoinmune y la mayoría de ellas afectan a las mujeres. Aplausos para los hombres. No olvidamos. La mayoría de ellas es de femenino. ¿Por qué? Hay que buscar. Igual que las endocrinopatías también. La mayoría de las endocrinopatías afectan más a las mujeres que a los
También es importante entre los antecedentes el consumo de medicamentos. Es muy frecuente la automedicación con corticoides. Y los corticoides pueden generar trastornos de inmunodepresión o de atrofia. Si usan mucho los corticoides tópicos, atrofia de piel, lesiones, y están muy asociados, su uso crónico mal controlado está muy asociado a las miopatías. Sin embargo, hay patologías donde usamos corticoides de manera prolongada, meses y años inclusive, como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, y en esos casos el riesgo termina siendo menos que el beneficio, por eso se da, ¿no? En cambio, para patologías menores, una meningitis de corticoides, el riesgo es mayor que el beneficio, ¿no? Las estatinas, también leucemialgia, hay muchos pacientes que han tenido problemas vasculares a nivel cardíaco, los famosos síndromes coronarios agudos, que requieren el uso de estatina permanentemente para estabilizar membranas, para disminuir factores de riesgo como el colesterol, etc. Y suman a estos el riesgo de tener problemas de miopatías o dolores musculares, y también los anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes. Justo hace una semana me escribe así, me llama primero, y así como no le he contestado, me llama y luego veo un mensaje, me dice: doctor, estoy sangrando por la nariz y no para, ¿qué hago? ¿Qué le respondo? Depende de qué pare. Doctor, no para sangrando por la nariz. Bueno, este es un paciente varón, ahorita debe tener sus 74, 75 años, ingeniero geólogo, fanático del oro, para buscándolo por toda la sierra. Tuvo un infartó más del 50% de la pared anterolateral del corazón y sobrevivió. Ahora, estuvo casi un año inmovilizado, tratamiento en el INCOR, logró salir, y hace unos meses me visitó porque debutó con diabetes, ¿sí? Tras lluvia de palos, ¿no? El hecho es que este paciente está anticoagulado por el problema que tiene, está anticoagulado. Entonces, se le pasó al ingeniero, creo que se jacta de ser muy hábil. Te sangra la nariz y no para con la compresión. Recuerda que es anticoagulado, o sea, no te va a parar por sí solo. Tiene que irte a emergencia, ¿no? Entonces, así como la anticoagulación puede provocar sangrado de nariz, también puede provocar la hematrosis, ¿no? El sangrado de una articulación por hinchazón. O lo más benigno, pero también complicado, los abscesos, ¿no? Un paciente anticoagulado, mucho cuidado con las inyecciones intramusculares. Muchos la contraindican, no administrar intramuscular en un paciente anticoagulado. Entonces, el reconocer los antecedentes previos a una manifestación clínica de un daño del sistema osteoarticulomuscular nos va a permitir más o menos acercarnos a la etiología, al conocimiento de si un evento va a ser crónico o agudo, y a los mecanismos intrínsecos a ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Inflamación, efecto mecánico, infeccioso, o solamente degeneración. En el examen físico, ya saben, como cualquier otro examen físico del cuerpo, tiene que ser sistematizado, ordenado. Seguir un orden para no perder ningún detalle que el paciente pudiera tener y no lo veamos. Ordenado, sistemático, siempre comparativo y reproducible, ¿no? Es decir, que si yo encuentro un hallazgo, puedo volver a encontrarlo en otro momento, ¿no? Por ejemplo, palpan costillas después de un traumatismo costal y escuchan y sienten un clic, fractura, ¿no? Fractura. Entonces, el interno viene, me dijeron que tiene que ser reproducible. A ver, yo, otro clic. Y terminan hundiéndole la costilla, ¿no? A eso se refiere con reproducible. Y como lo hemos venido diciendo también, todos esos hallazgos clínicos, esos síntomas que hemos recogido, esos antecedentes, deben ser siempre interpretados en conjunto. O sea, el examen clínico
el examen físico no debe verse de manera aislada. Podríamos equivocarnos y de hecho que nos vamos a equivocar. A diferencia de otros aparatos, aquí se recomienda comenzar la evaluación con el lado sintomático. Ustedes van a ver, por ejemplo, que cuando examinamos abdomen, preferimos examinar abdomen por el lado sano, para luego abordar el lado doloroso. Aquí preferimos comenzar por el segmento alterado, el que tiene el síntoma, y luego vamos explorando las zonas simétricas, las zonas aledañas, ¿no? Y como es aparato locomotor, debemos evaluarlos tanto en una posición pasiva, donde el paciente no haga nada, simplemente observamos, o cuando haya movimientos pasivos, es decir, nosotros hacer los movimientos suavemente. También podemos hacer un examen activo, pedirle al paciente que haga el movimiento, a ver hasta dónde lo puede hacer. Si es que hay dolor, lo va a limitar. Si es que solo es dolor, cuando nosotros hagamos el movimiento vamos a tener todo el rango completo o un rango mayor. Eso no descarta que la estructura esté dañada, sino que la limitación funcional es básicamente por dolor, ¿no? En este sistema se pide que hagamos las maniobras que necesitamos hacer, pero no en demasía o maniobras que no necesitamos, ¿no? Si ya escuchaste ese clic en la costilla, ya no es necesario repetirlo, ¿no? 2 o 3 veces, una vez nada más. Me gusta el sonido de fractura. Un paciente con dolor de hombro, ¿no? Síndrome de hombro doloroso. Primero comenzamos por la inspección y la palpación, y luego ya le hacemos hacer movimientos más forzados, ¿no? Abducción forzada, para evaluar mayor rango de movilidad o de limitación. Cuando observamos a una... ¿recuerdan ustedes cuando hacíamos el examen de hombro y hacíamos el escape, ¿no? Aquí, tratando de escapar a ver si podía, se estaba dolor? Hay pacientes que cuando tienen este problema de manguito rotador, ya me lo llevan. Cuando tienen este problema, ustedes le dicen, haga esto, no lo puede hacer. Tú le quieres ayudar y jala la mano. No se deja, porque le duele, porque sabe que le va a doler. Alguna especie de defensa, de evitar el movimiento, ¿no? Acá podemos hacer el ejemplo de la persona que cuando está con el dolor en el codo, por ejemplo, viene así, ¿no? Con dolor en el codo, y tú lo vas a tocar para examinar, saca el codo, ¿no? Por instinto, ¿no? Es una reacción que nos define la magnitud o la importancia que le da este paciente a esa afección, y nos hace descartar de alguna manera que sea una simulación o algo leve. En la inspección tenemos la inspección general, el daño que tiene el paciente en el contexto de todo su organismo, y la inspección segmentaria, que es la zona específicamente que está dañada. La inspección, ya saben ustedes, hay que tratar de hacerla con la zona afectada descubierta en la medida de lo posible, en un ambiente seguro y discreto. No lo van a hacer en el pasillo donde todo el mundo está mirando. Traten ustedes de asegurarse de que el paciente esté cómodo y explicarle lo que vamos a hacer antes de hacerlo, para no sorprenderlo, ¿no? A veces se me ha pasado, he hecho la maniobra y después el paciente durante toda la consulta se queja de que le duele lo que le hice, ¿no? Y se va quejando de que el doctor me ha hecho doler, ¿no? Pero cuando ustedes le dicen que tiene que hacer esa maniobra para verificar que probablemente le quede doliendo un poquito, lo aceptan y ya se van con la idea de que me dijo que me iba a doler, y efectivamente, ¿cómo sabe el doctor, no? También hay que verificar si existe alguna posición particular donde el paciente está teniendo cierto alivio, cierto descanso, ¿no? La posición antártica, como decíamos al principio, si hay algún signo de rigidez, de tumefacción, si hay alteraciones en el eje,
¿no? En el eje axial, si es que hay extremidades que están anómalas, por ejemplo, en una escoliosis, usualmente vamos a ver al paciente así, con un hombro más caído que el otro, ¿no? Ustedes ven a un paciente de espalda, le piden que se quede de pie sin esforzarse, totalmente relajado, y van a ver que un hombro está más bajo que el otro, ¿no? Eso les habla probablemente de una escoliosis marcada. También hay que evaluar si hay algún cambio en la piel circundante, en la piel de la zona afectada, lo que nos podría hacer sospechar de algunas enfermedades sistémicas, metabólicas o de un proceso infeccioso. Por ejemplo, si sobre la piel de una articulación dolorosa, el hallux o la muñeca o la rodilla, encontramos un nodo, ¿no?, doloroso a la palpación, podemos estar frente a una gota, ¿no?, a una hiperuricemia con tofacia, ¿no?, que forma el tofo. También evaluar la presencia de cicatrices en la herida o en la zona dolorosa. Muchas cicatrices generan retracciones y eso puede generar molestias en determinados movimientos, ¿no? Por ejemplo, tuve un paciente que fue operado al pecho abierto, el corazón, y tuvo que sacar el pecho external, ¿no?, para poder operar. Entonces tiene una cicatriz, y esa cicatriz, para mala suerte, se hizo queloide. Entonces era una queloide tan grande que él se ponía un polo y hacía relieve en el polo la cicatriz. Entonces cuando hacía este movimiento le dolía, la tracción le dolía. Después una señora que fue operada de la vesícula, inicialmente entraron por una laparoscópica, pero se complicó y tuvieron que convertirla en un abierto. Entonces la cicatriz que le quedó acá, literalmente parecía el lomo de un pescado acá, grandas. Entonces ya le molestaba, le picaba, le dolía, cuando se estiraba generaba tracción, y eso es importante también en el paciente por la molestia que tiene. Pero yo intuyo que en este caso la señora me buscó más por un tema, sí es cierto que lo molestaba y dolía, pero más por un tema estético, ¿no? Es más por un tema estético, porque con infiltraciones de triacinolona, corticoides, se logra bajar, se logra atenuar. No llega a quedar la piel sana, pero sí se logra aplanar todas esa cicatriz y ya no se ve tan fea, ¿no? Y los síntomas decaen. Para el tratamiento de una cicatriz queloide fue que la vi. En la evaluación segmentaria ya hacemos una observación mucho más detallada de la zona afectada, ¿no?, vinculándola con los síntomas que está teniendo el paciente. Vemos los ejes de la estructura, si es miembro inferior o miembro superior, vemos ejes, si es columna, vemos el eje está alineado tanto en la visión lateral como frontal, ahí es donde detectamos las escoliosis. O si vemos en la posición lateral, podemos notar una hiperlordosis, ¿no?, una curvatura mayor de la zona lumbar, o podemos notar una pérdida de la lordosis cervical, ¿no?, un cuello más rígido y más recto, relacionado con contracturas musculares o con artrosis de las articulaciones cervicales. Tuve una paciente que llegó a la consulta porque le dolía el cuello cada vez que pasaba la aspiradora. Ese fue el motivo de consulta, ¿no? Ella pasaba la aspiradora y terminaba con dolor de cuello. Entonces le digo, imagínense que esto es la aspiradora, ¿no?, y hay una barrita. ¿Cómo aspira? Y ella aspiraba así, ¿no? Entonces así esta posición, ¿no? Le mandé tomar una radiografía de cuello y había empezado una artrosis cervical entre la C2, C3, C3, C4. Ya con una resonancia se evidenció más, ¿no? Estaba con una artrosis cervical y necesitaba nada más esa posición. Entonces observar bien las simetrías y eso se traducía pues en un cuello más recto, ¿no?, sin esa lordosis. También es importante en la zona afectada ver cómo está el músculo, si tiene un buen tono el músculo, si está atrofiado, ¿no? Una atrofia muscular nos diría, por ejemplo, que la afección es más crónica, ¿no?, que esa articulación no se moviliza, el músculo no trabaja y empieza a atrofiarse por déficit de síntesis proteico. Si es que hay alguna deformidad en la zona afectada,
si es que hay una asimetría con su contraparte. Si tengo una molestia en la mano derecha, hay asimetría, hay deformidad, hay dolor, hay tumefacción, veo la otra mano y comparo si es que son las mismas articulaciones, ¿no? Si están afectadas las mismas articulaciones, me está orientando más a una enfermedad sistémica de tipo autoinmune. Y bueno, los otros ejemplos que les dejo para que lo vean. En la palpación hacer mucho cuidado, hay que hacerlo de manera gradual, de menor a mayor, ¿no? O sea, no vayan a querer hacerle, si el paciente está así encogido, no quieran pues hacerle una extensión completa, ¿no?, de forrazo, ¿no? Primero, a ver, extienda el brazo hasta donde usted pueda y extiende hasta ahí. ¿Y qué pasa si usted intenta estirar más? No puede. ¿Le duele? No, simplemente no puede. Entonces puede ser una afección real, ¿no es cierto? Y ya ustedes hacen el movimiento activo, dejan que el paciente repose y ustedes tratan de ampliar el rango articular. Muchas veces los pacientes con artritis maltratado terminan haciendo esta posición, ¿no? Se dobla y están así. ¿Por qué? Porque hay predominio, como les decía, de los músculos flexores. Entonces se flexa esto y esto por la división cubital. Esto de aquí hace que el paciente no pueda estirar la mano, se pone rígida la articulación y los músculos se ponen duros. La fisioterapia busca permitirles mejorar el rango articular, sabiendo que no hay un daño o que el daño está aquí, ¿no? Y que no hay el dolor que sé que lo limitaría en otros casos. También hay que evaluar la temperatura de la piel, el color de la piel, la sensibilidad de la piel circundante y si es que hay puntos que detectan dolor. Hay una enfermedad que es bastante difícil de manejar, pero es muy común también en mujeres, la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia se caracteriza por tener dolores generalizados, recurrentes en músculos, en articulaciones. Generalmente es axial, ¿no? Y se asocia también a cefaleas, trastorno del sueño, dificultad para concentrarse, tiene varios síntomas adicionales, pero su problema principal es osteomioarticular. Y el diagnóstico se hace a través de puntos dolorosos gatillo, ¿no? Por ejemplo, presionamos la zona del epicóndilo medial, zona lateral, en rodillas igual, en la zona dorsal hay puntos gatillos. Si todos esos puntos tienes 8 a 10, es positivo para fibromialgia, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que debemos considerar aquí cuando hablamos de identificar puntos dolorosos específicos, ¿no? Si la afección es muy puntual, por ejemplo, una lumbalgia, presionar, por ejemplo, en la articulación sacroiliaca, nos podría definir si estamos frente a una sacroileitis o frente a una ciatalgia, ¿no? La sacroileitis es lo que se conoce como la pseudociatalgia, ¿no? La ciatalgia es la propia inflamación del ciático, la sacroileitis está ahí al costadito. Entonces, definir la zona de dolor mediante estos puntos nos ayuda mucho a dilucidar cuál es la patología, ¿no? Por ejemplo, en una rodilla infectada, dolorosa, una artritis séptica, vamos a encontrar una tumefacción eritematosa, caliente y dolorosa en la rodilla. La palpación de la articulación es más complicada, eso lo vamos a hacer en práctica. Hay que movilizar la articulación en todo el rango que le corresponde, fijando la parte proximal, moviendo la parte distal y haciendo el movimiento de manera activa, ¿no? Nosotros hacemos movimientos del paciente, ¿no? Así podemos nosotros detectar esos derrames, ya sea con la maniobra del peloteo, ¿no?, o la maniobra del témpano de hielo, que lo vamos a hacer en la práctica, identificar el engrosamiento sinovial, si es que está tumefacto y no hay signos de edematización, lo más probable es que haya un engrosamiento de la sinovia o del tejido y eso generaría la tumefacción. También es importante evaluar tendones, evaluar bursas, ¿no? En la tendinitis del bicipital podemos palpar el tendón del bíceps, hacer los movimientos y el bíceps discurre entre nuestros dedos. Y si genera dolor, a la presión, obviamente hay una tendinitis ahí, ¿no? Las bursas igual, en el hombro, en la región escapular, que es bastante frecuente.
La movilidad articular, como parte de esa evaluación, hay que explorar de forma activa y de forma pasiva. Cuando hacemos la movilidad articular de forma activa, básicamente estamos evaluando la función del músculo, la función de coordinación y dolor. Cuando lo hacemos a través de la movilidad pasiva, estamos evaluando básicamente la cápsula, el cartílago y la congruencia articular, o sea que también las dos estructuras están confluyendo en la articulación. Por eso es importante hacer las dos maniobras, hacer las dos evaluaciones, tanto activa como pasiva, se complementan. Comparar con rangos normales, tenemos nuestra tablita, o si ya sabemos los ángulos de flexión y extensión, los podemos comparar fácilmente. Y en algunos casos, cuando hagamos movilidad articular, vamos a encontrar pequeños crépitos, ¿no? Algunos dicen que se está oxidando la articulación, que está envejecida, desgastes articulares o meniscos quebrados, rotos, pueden provocar estas crepitaciones. También en el examen físico evaluamos la limitación funcional. Hay una limitación que puede ser por causa dolorosa, como habíamos visto, me duele el músculo y por eso no lo doblo, o mecánica, es decir, no puedo flexionar porque hay un obstáculo, algo que me impide flexionar, o neurálgica. La neurálgica está relacionada con la fuerza del músculo, con la imposibilidad del músculo de poder generar el movimiento, de generar el movimiento articular. Y esa es la tarea para definir durante el examen físico, ¿no? Es doloroso si es que el paciente, cuando hacemos nosotros el movimiento, le genera dolor. Es mecánica si nosotros mismos no podemos hacer el movimiento, no nos deja hacer el movimiento. O si aún nosotros haciendo el movimiento completo de manera pasiva, hacemos el movimiento, no hay bloqueo, no hay dolor. Luego le decimos al paciente que él haga el movimiento y no puede, de hecho que es neurálgico, ¿no? Y una característica de la debilidad por causa neurológica es la atrofia del músculo, ¿no? La denervación causa atrofia muscular. Entonces vamos a encontrar todos los músculos vinculados con esa articulación con menor tono y en menor volumen. Siempre evaluamos la fuerza, recuerden, hay una escala que se utiliza, la escala se llama Marco Roncero comparte, va del 0 al 5, la vamos a estudiar en la práctica. Hay otra escala, la escala de edades, que básicamente es lo mismo, solamente funciona ahí un 4B, 4A. Lo vamos a ver en la práctica, está patentado por si acaso. El tono muscular, hay que ver la resistencia al movimiento pasivo, ¿no? El tono básicamente es ese estado contráctil del músculo en reposo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están sentaditos, su tono muscular es X. De la amiguita que está durmiendo, su tono muscular es menos X, ¿no? Está más relajada, menos tono. Del que está atento, despierto, medio sentado, inclinado hacia adelante, su tono es más X, ¿no? Está más grande. Ese tono muscular es el que tenemos que evaluar nosotros cuando hacemos el examen físico. Una hipotonía nos puede estar hablando de una lesión periférica, una lesión neurológica o de una miopatía, como decíamos, la polimiositis o la dermatomiositis. Una hipertonía nos puede estar hablando de una lesión central, ¿no? Una lesión central que ya no manda, no ordena y ese músculo se queda en estado espástico. Esto debe ser complementario a una evaluación neuromuscular. De repente por ahí una electromiografía o una evaluación neurológica para ver si hay una vía específica que está generando esta atonía muscular. Por ejemplo, hay una hipertonía espástica, le decía, después de una ACV, ¿no? Semana después de la ACV se pone hipertónico, el músculo duro, no se puede flexionar. Y también hay una rigidez cuando tenemos un reposo muy grande. En el COVID hemos tenido pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos hasta por 3 meses. El paciente que ha estado más tiempo en UCI, que yo conozco personalmente y lo he atendido, ha estado 6 meses en UCI. Ese paciente, cuando se ve de UCI, es como si hubiera recién nacido del útero de la mamá. No podía caminar, no podía comer, sus músculos están completamente atrofiados. A pesar
de que meses atrás ya los fisioterapeutas habían iniciado fisioterapia para evitar la atrofia muscular, igual no lo lograron, ¿no? Porque si está desconectado el paciente del mundo, el tono muscular se va perdiendo. Entonces, el reposo prolongado hace que esos músculos se pongan rígidos, que no puedan modificarlos, y ese paciente tuvo que aprender todo de nuevo, ¿no? Aprender a caminar, primero a ponerse de pie, que era muy complicado, mantener la bipedestación era muy complicado para él, a comer, a hablar inclusive, no porque su cerebro no funcione, sí, lo funcionaba muy bien, pero sus músculos no lo acompañaban, no lo obedecían. Se dice que una persona hospitalizada a las 2 semanas ya ha perdido alrededor de 5 kilos de peso, solamente manteniéndola en reposo. Ahí, ¿no? Me dirán, no, que la comida en el hospital es mala. Puede ser, pero el estudio dice que solamente el hecho de estar en cama, inamovilizada, baja de peso. De ahí habrán escuchado ustedes ese dicho que dicen las mamás, las abuelitas, la cama chupa, ¿no? La cama chupa, la cama te baja de peso. Entonces, bueno, finalmente creo una evaluación más, es la evaluación de la marcha. Hacemos en la marcha lo que nos hace es sintetizar todo el examen semiológico, ¿no? En la marcha podemos ver limitación funcional, podemos ver rigidez, podemos ver deformación, podemos ver tumefacciones y cómo estas están afectando la actividad de la persona durante la marcha. Además de eso, podemos evaluar otros aspectos más, como por ejemplo su capacidad de equilibrio, la performance que tiene ante movimientos más finos, más delicados, si el paciente logra mantenerse estable, no hay caídas por claudicación, camina, falta fuerza en el músculo y se cae, claudicación. También vamos a ver si durante la marcha su marcha es normal, es decir, por ejemplo, un paciente que recién sale de un estado crónico de postración, su marcha va a ser con una base de sustentación ampliada y pasos pequeños, muy limitadas. Un paciente que viene con afecciones musculares en miembros superiores, probablemente camine así. No hace el balanceo típico de brazos, ¿no? Imita el movimiento de brazos. Eso, observado en el paciente, nos da una idea de qué zonas o qué aspectos hay que reevaluar o valorar en la interpretación clínica. También, si es que durante la marcha se presenta algún dolor, alguna dificultad para la articulación, hay alguna debilidad. Por ejemplo, hay pacientes que sufren esguince de tobillos, ¿no? Y caminan como cojeando, no pueden flexionar, o sea, el tobillo no lo pueden flexionar. Hay pacientes que tienen este síndrome de pie caído, o equino también le llaman, donde los músculos flexores del pie están atrofiados o están debilitados. Entonces, cuando levanta el pie o levanta la pierna, el pie cae. No pueden hacer esto, ¿no? Acá cae, ahí, como un caballo, sus patitas como un caballo. Entonces, cuando caminan, se ven obligados a levantar la rodilla más allá de lo normal para que el pie no arrastre cuando camina. Entonces, hacen esto, ¿no? Levantan para que no arrastre. Y si son los dos, caminan como caballitos, ¿no? Como caballos de paso, levantando muy bien el pie para que la punta no arrastre y logre ubicarse. Y eso, generalmente, al sentar el pie le significa un pequeño trote, porque caen directamente sobre el talón, ¿no? Normalmente nosotros no flexionamos tanto la rodilla, los pasos son más amplios, algunos caminamos colocando talón, tarso, metatarso y dedos, otros caminan como pato, poniendo todo junto, ¿no? Todo junto. Y muy pocos caminan primero puntas y luego pies. El que pone punta primero pies tiene algo de esa caída, ¿no? El pie caído. Hay tipos de marcha. La marcha antálgica, que es la marcha con apoyo, bastoncito, o simplemente rengueando o cojeando, ¿no? La marcha
claudicante, que es la marcha que genera dolor durante el movimiento, pero tengo que caminar, no me queda otra. Por ejemplo, los pacientes con una fasciitis plantar, ¿no? Les duele la planta del pie, pero igual tienen que caminar, así que caminan, ¿no? Cada vez que pisan, fascia dolorosa. Eso lo observamos también en el paciente. Pie caído, que les decía, y la marcha parkinsoniana, ¿no? Que es una marcha donde el paciente está completamente rígido, como robotito, y camina despacito, ¿no? Esa es la marcha parkinsoniana. Tenemos la marcha del segador también, ¿no? Que es una secuela, es una marcha típica de un paciente con una secuela de SB, ¿no? Hacen una contracción del brazo, del antebrazo sobre el brazo, y como todo este lado está paralizado, no tienen fuerza para levantar la cadera, mover esto de aquí. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el balanceo y prácticamente tiran la pierna hacia adelante, ¿no? La impulsan como una guaraca, tiran las hojas. Entonces su marcha suele ser así, cogidos este brazo, la va afectado y marchan así, ¿no? Y al hacer este movimiento simula cuando uno hace la siega, el corte, las sacas, ¿no? Entonces por eso le llaman la marcha del segador, ¿no? Ahora, digamos, algunos síndromes típicos, el síndrome periarticular. Decíamos que la lesión puede estar en la articulación o puede estar alrededor, ¿cierto? O puede ser sistémica. El síndrome periarticular compromete tendones, bursas y ligamentos, no compromete articulación. Así que cuando examinamos rodilla, vamos a notar que la línea interarticular no está afectada, que no hay daño articular, pero sí alrededor. Tocamos tendones, tocamos ligamentos y despertamos dolor. Y esos dolores están localizados justamente en esa zona, ¿no? Y cuando le hacemos la movilidad pasiva, es decir, cuando el paciente, cuando nosotros hacemos el movimiento y él en reposo, no despertamos dolor. Cuando presionamos, despertamos dolor. La bursitis subacromial es un ejemplo de ello. Y el dolor del hombro, cuando tenemos la ropa, genera también ese tipo de afección, de dolor. Eso es un dolor no articular, es un dolor periarticular. Las preguntas que debemos tener claro cuando examinamos a un paciente es esto. ¿El dolor que tiene el paciente es articular o periarticular? ¿La inflamación o el dolor que tiene el paciente se debe a un proceso inflamatorio o mecánico? Es decir, una artritis o una artrosis. Y si el problema es local, o sea, si la afección que tiene es propia del sistema o es un sistema más general, como el autoinmune, que está causando una artropatía. Espero que por la lectura obligatoria puedan responder estas preguntas más lo que hemos hablado ahora. Lectura obligatoria, capítulo 29. La bibliografía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ready? 5 minutos. Ya sé.